Durante una gran parte de su vida, la mujer de la cual hablaremos hoy, Susan Kuhnhausen, había cargado con una sensación constante de inestabilidad e insatisfacción. Pasó décadas intentando encontrar su lugar, reconstruir rutinas, resolver facturas emocionales y volver a empezar una y otra vez. Y a los 50 años, cuando al fin sentía que estaba recuperando cierto control sobre su vida, algo completamente inimaginable sucedió. Alguien muy cercano a ella tomó la decisión de acabar con su vida. Lo que Susan no sabía era que esa traición silenciosa la llevaría a enfrentarse cara a cara con una amenaza real dentro de su propia casa. Una situación límite en la que cualquier otra persona habría terminado sin oportunidad de defenderse, pero Susan no. Contra todo pronóstico, Susan consiguió enfrentar a su asesino y no permitir que se cumpliera el plan que había trazado en su contra. Esta es la historia de cómo una mujer que pasó años sintiéndose frustrada, limitada y cansada de empezar de cero, terminó enfrentándose a lo impensable y contra toda expectativa consiguió sobrevivir a su asesinato. Me encantan estos casos, por eso los traigo tanto al canal. No es que me encante que haya sucedido el caso, sino que es satisfactorio que el caso no termine en que una persona fue asesinada, sino en que una persona consiguió salir con vida de lo que tenía que haber sido su muerte. Así que bueno, antes de empezar con este caso, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, deja por aquí mis redes sociales y déjame un me gusta si quieres ahora o cuando acabe el vídeo si te acaba gustando. Y ahora ya empecemos con el caso de Susan Kuhnhausen. En Portland, Oregón, nació una mujer llamada Susan Kuhnhausen Walters el 14 de septiembre de 1955. Allí pasó gran parte de su infancia, una infancia que ella recuerda sobre todo como una etapa profundamente solitaria, marcada por constantes cambios y una sensación de no terminar de pertenecer a ningún lugar. Y es que aunque tenía a sus padres presentes, el estilo de vida que estos llevaban resultaba muy difícil para una niña de su edad, y poco a poco fue creciendo con la impresión de que siempre estaba de paso. En el caso de su madre, era ama de casa y se dedicaba al hogar, mientras que su padre trabajaba como chef para las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, un trabajo que implicaba traslados frecuentes a distintas ciudades del país, por lo que cada vez que Susan conseguía adaptarse, hacer nuevos amigos y empezar a conectar con personas de su edad, llegaba un nuevo cambio de destino y la familia tenía que mudarse de nuevo, rompiendo esos lazos que apenas comenzaban a formarse. Esta dinámica hizo que para Susan fuera muy difícil construir amistades duraderas o relaciones cercanas durante su niñez, reforzando esa sensación de soledad que la acompañó desde muy pequeña. Esto debe ser súper difícil en la niñez porque estás empezando a crear tu círculo, vínculos con la gente, estás haciendo tus primeros amigos y siempre tener esa sensación de que va a terminar la amistad porque tendrás que irte debe ser muy frustrante y, como en este caso, sentirse siempre solo porque es como que siempre eres el nuevo. En cualquier ciudad que se mudaran, Susan siempre era la nueva en la escuela. Siguiendo con el caso, con el tiempo la situación familiar se complicó más cuando sus padres se divorciaron, fragmentando todavía más su mundo emocional. Para entonces, a veces vivía con su madre y otras temporadas las pasaba viviendo con su padre, pero su padre seguía trasladándose constantemente por su trabajo, lo que hacía que hubiera muy poca estabilidad real en su vida cotidiana cuando estaba con él. Todo esto provocó en Susan un fuerte deseo de conectar profundamente con las personas, de formar vínculos sólidos y sentirse parte de algo, ya que constantemente se le negaba. En el fondo siempre anheló tener un lugar propio y encontrar gente a la que llamar los suyos, como su entorno. Pero a pesar de que ese dolor era constante, Susan siempre mantenía el buen humor, siendo vista como una persona divertida, que tenía una risa contagiosa, que hacía reír a todos, y usaba el humor como escudo y puente hacia los demás. La describían también como una persona extrovertida, cálida, luminosa, pero con una gran sensibilidad y la necesidad profunda de ser aceptada y de ser vista. Así transcurrió el tiempo hasta que llegó el año donde Susan terminó la escuela y decidió especializarse como enfermera, ya que sentía una necesidad muy clara de ayudar, de cuidar a otras personas y de estar presente cuando alguien lo necesitaba. Y aunque no existe una explicación oficial sobre por qué eligió exactamente esta carrera, es fácil pensar que de alguna manera
su pasado tuvo algo que ver, ya que vivió una infancia solitaria, llena de cambios, de inestabilidad. No es raro que buscara una profesión basada en el contacto humano, en el cuidado, en la cercanía, ya que a lo mejor también era una forma de llenar ese vacío emocional, de ofrecer a otros el apoyo que ella muchas veces no tuvo. Pero más allá de cualquier posible razón, Susan disfrutaba genuinamente de su trabajo y la enfermería se convirtió en una parte fundamental de su identidad. Con el paso del tiempo, Susan completó su formación y obtuvo un título oficial de enfermera registrada a principios de los años 80. Tras graduarse, tomó la decisión importante de mudarse definitivamente a otra zona de Portland, Oregón, donde empezó a trabajar en el área de urgencias y terminó de construir su vida adulta en esa ciudad. Allí Susan seguía siendo la misma mujer extrovertida y divertida de siempre, pero ahora empezaba a formar vínculos más cercanos, estables, amistades reales, que significaban muchísimo para ella después de, durante toda su niñez, haberse sentido como una extraña y como la nueva en todas partes. Con sus nuevos amigos, Susan solía ir a bares y a clubes de comedia, lugares donde siempre destacaba entre la multitud porque se reía muchísimo y tenía una personalidad muy fuerte, graciosa, mucho sentido del humor y siempre conseguía hacer reír a los demás con facilidad. Aún así, aunque su vida social era mucho más estable en la edad adulta y ya contaba con vínculos reales, había algo que todavía no había llegado. En ese momento, Susan no había tenido una relación sentimental seria, no había experimentado lo que era amar a alguien y sentirse amada de esa manera en pareja. Para entonces ya tenía 33 años y, como muchas otras personas en esa época, empezó a considerar una opción muy común para conocer gente nueva, la cual consistía en publicar un anuncio personal en el periódico. En estos anuncios la gente se describía brevemente, contaba sus intereses y explicaba qué tipo de persona estaban buscando para comenzar una relación. A Susan esto le pareció buena idea y tanto su madre como algunos amigos la animaron también a hacerlo para darse la oportunidad de conocer a alguien por ese medio. De esta manera, finalmente, Susan publicó un anuncio que decía: «Soy una mujer blanca, soltera de 33 años, con sobrepeso, pero sin que pese la vida. Y busco un hombre soltero que quiera más de una relación que solo algo delgado». Este mensaje resumía el sentido del humor que tenía y la forma tan honesta y ligera con la que hablaba de sí misma, usando la risa como herramienta para conectar y para desarmar prejuicios. Al poco tiempo de publicar este anuncio, llegó la respuesta de un hombre llamado Mike Kuhnhausen, quien de inmediato se puso en contacto con ella. En su respuesta, Mike se describió como un hombre blanco, divorciado, de 39 años, que disfrutaba de casi todo lo relacionado con la naturaleza, desde explorar cuevas hasta caminar por la playa al atardecer. Contaba que era originario de la zona de Portland, que había sido adoptado al nacer y que de joven había servido en Vietnam como operador de comunicaciones, algo que marcó profundamente su vida adulta. Mike presentaba una imagen atractiva y estable, como la de un hombre tranquilo, amante de la vida al aire libre, con experiencia militar que también le daba cierto aire de madurez, pero detrás de esa fachada su vida había sido complicada. Había sido marcada por la guerra, que lo dejó con traumas no resueltos, y aunque parecía alguien sociable en general, quienes lo conocieron después se dieron cuenta de que luchaba con inseguridades profundas y una tendencia a aislarse. Aún así, su respuesta al anuncio de Susan lo pintaba como alguien confiable y como que buscaba lo mismo que ella. Con esta respuesta comenzaron las conversaciones entre Susan y Mike y la química entre ellos surgió de inmediato. Al principio no se conocieron en persona, sino que comenzaron su relación hablando por teléfono, llamada tras llamada, durante horas y horas, hasta el punto en que Susan llegó a decir que calculaba haber hablado con él más de 100 horas antes de verlo cara a cara. En esas conversaciones por el teléfono hablaban de temas profundos, compartían su sentido del humor, se reían y conectaban de una forma muy natural. Susan ya se sentía prácticamente enamorada de la personalidad de Mike y por parte de él parecía que estaba pasando lo mismo. Eventualmente la primera cita en persona llegó y después de varias semanas de llamadas constantes decidieron encontrarse en persona y escogieron como escenario el Crystal Springs Rhododendron Garden, un parque en Portland rodeado de naturaleza y lagos. Allí caminaron, siguieron hablando sin que se acabaran los temas, le dieron de comer a los patos y a las ardillas, y la química que ya había existido por teléfono, se hizo todavía más evidente en la vida real.
Tras esa primera cita, que fue muy especial, comenzaron a quedar con más frecuencia y a construir una relación más formal, con salidas románticas, planes juntos. Y después de varias citas, todo parecía tan intenso, fácil y correcto que en menos de un año de haberse conocido y después de algunos meses como pareja oficial, tomaron la decisión de casarse. Se casaron en Reno, Nevada, una ciudad conocida por sus casinos y bodas rápidas. La familia y amigos de Susan estaban muy felices, esto debido a que desde fuera todo daba la impresión de que había encontrado una buena pareja, tanto ella con él como él con ella. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que la relación empezara a cambiar, ya que poco después de la boda Mike comenzó a apagarse y dejó de mostrar interés en salir. Ya no quería hacer planes al aire libre ni repetir esas actividades que tanto habían disfrutado al principio de la relación, y prefería quedarse todo el tiempo en casa. Susan entonces pensaba que él podría estar deprimido, que algo le estaba pasando, y como su pareja y mujer que era, intentó animarlo a salir, apoyarlo en que no podía, pero nada parecía funcionar y Mike se encerraba cada vez más en sí mismo. A medida que pasaban los meses, Susan comenzó a notar pequeños comportamientos que en ese momento no interpretó como señales de alerta, pero que con el tiempo se volvieron más evidentes. Mike había pasado de ser un hombre comunicativo y atento a alguien que reaccionaba con irritación ante cosas mínimas, desde un cambio de planes hasta si Susan hablaba con alguien en el supermercado más de lo necesario. A veces hacía comentarios pasivo-agresivos del tipo: no sé para qué gastas tiempo en esta gente, yo soy el único que te entiende. Susan, acostumbrada a ser paciente y comprensiva, intentaba justificar su comportamiento pensando que podía deberse a estrés por su pasado militar. Pero ese patrón se repetía cada vez más, hasta convertirse en algo constante dentro de la relación. A esto se sumó que también empezó a tener dificultades con el trabajo, porque ahora no solo no quería salir de casa, sino que además estaba perdiendo las ganas de mantenerse laboralmente activo, lo que cargaba aún más responsabilidad económica para Susan, quien seguía trabajando como enfermera y era la que sostenía la mayor parte de los gastos del hogar. Para ella, que lo había conocido como un hombre completamente distinto, más activo y dispuesto a compartir la vida, todo esto era muy duro y confuso. Pero prefería pensar que todo se trataba de una fase, algo temporal, y que con el tiempo Mike volvería a ser el mismo hombre del que se había enamorado. Pero a pesar de todo, la ilusión que Susan tenía de que Mike cambiara nunca se hizo realidad. El tiempo siguió pasando, con él manteniendo esa misma actitud, y aunque consiguió un trabajo nuevo como supervisor de limpieza en una tienda de vídeos para adultos, llamada Fantasy Adult Video, él ganaba un salario promedio que apenas ayudaba a cubrir ni lo básico, por lo cual Susan seguía siendo la principal proveedora económica en la casa, cargando con la mayor parte de las responsabilidades financieras, mientras intentaba también mantener el equilibrio. Pero luego todo siguió empeorando más todavía, ya que Mike también empezó a mostrar una actitud cada vez más controladora y posesiva hacia ella. La criticaba constantemente por las compras que hacía o no hacía, y aunque él no aportaba tanto dinero como ella, él se hacía cargo del dinero de Susan, decidiendo cómo se gastaba cada centavo, lo que la hacía sentir atrapada. Además, cuestionaba mucho el tiempo que ella pasaba con amigos o con otras personas. No quería que Susan siguiera siendo tan extrovertida y presente en su círculo social como antes, sino que quería que se dedicara más a él, absorbiéndolo todo para sí mismo, siendo esta una dinámica muy estresante que dejaba a Susan sin saber qué hacer. Así pasaron los años y las cosas siguieron igual. Mike, con su aislamiento, su control y su falta de motivación, y además era una persona también muy pesimista sobre la vida, y constantemente repetía una frase que era: la vida es como un sándwich de mierda, cuanto más lo comes peor te sientes y más cerca estás de que todo se acabe. Y según la descripción que tenemos de Susan, de que era tan extrovertida, con tanto sentido del humor y así, no me imagino lo difícil que sería tener a una persona como Mike al lado. Pero mientras Susan aguantaba la situación, adaptándose a la visión de vida que no era la que había imaginado,
Se quedó en esa relación durante 17 años hasta que en 2005, con 50 años, cansada de la dinámica tóxica y de sentirse cada vez más ahogada, decidió ponerle fin al asunto, solicitando el divorcio. Pero incluso después de lo caótica que había llegado a ser la relación que tuvieron, con tantos altibajos, quedaban residuos de cariño después de tantos años juntos. Por eso, cuando se separaron, decidieron mantener una amistad, un lazo cordial que les permitiera seguir en contacto sin el peso del matrimonio, algo que Susan veía como una forma de cerrar ese capítulo sin odio y sin rencores. De esta manera, la relación que había entre Susan y Mike después del divorcio fue algo parecido a una amistad cordial, no demasiado cercana, pero funcional. Se llevaban bien, sabían que podían contar el uno con el otro para pequeños favores cuando lo necesitaban y cosas así. Por ejemplo, cuando Susan salía de casa durante unos días, le pedía a Mike que fuera de vez en cuando a ver si estaban bien sus gatos y él aceptaba sin ningún problema. Y para ese entonces Susan se había quedado viviendo en la misma casa que había compartido con él durante el matrimonio y no cambió nada de la seguridad, no cambió las cerraduras, quien se fue él, pero ella no cambió la cerradura, no cambió las claves de acceso, el sistema de alarmas, nada. Todo seguía igual y Mike conservaba pleno acceso porque ella confiaba en él completamente después de tantos años juntos. Pero para Mike la situación era diferente. Con el tiempo su frustración con la vida comenzó a transformarse en algo más oscuro. Ya no era solo apatía, sino un resentimiento silencioso que se acumulaba cada vez que veía a Susan avanzando mientras él estaba estancado. Ella seguía creciendo profesionalmente, manteniendo amistades y un mundo propio, pero él se hundía en su propia amargura. En varias ocasiones, algunos amigos de Susan le preguntaron si todo estaba bien con la relación que seguía manteniendo con Mike, ya que habían notado que él casi no hablaba, no sonreía y parecía estar siempre enfadado por algo que nadie entendía. Y Susan lo defendía, como siempre había hecho, pero en el fondo esa sensación incómoda de que algo se había roto entre ellos empezó a crecer, aunque ella todavía no podía imaginar lo lejos que esto llegaría. Así transcurrió un tiempo hasta que llegó el 6 de septiembre de 2006, un día que lo cambiaría todo para siempre. Susan seguía trabajando como enfermera en urgencias y una de las formas en que le gustaba relajarse y desconectar de la rutina después de un turno largo era ir a la peluquería. Allí se peinaba, se consentía un poco, se cuidaba a sí misma y eso le ayudaba a cerrar el día de la mejor manera posible. Ese 6 de septiembre hizo eso mismo, terminó su turno, fue a la peluquería y mientras esperaba hojeó una revista donde leyó una frase de Oprah Winfrey que le impactó profundamente y que decía: la mayor aventura que puedes emprender es vivir la vida en su totalidad y sin miedo. Esa idea le quedó resonando en la cabeza, cuestionándose si realmente ella estaba viviendo con miedo o dejando que algo la frenara mientras le arreglaban el pelo. Luego regresó a casa con esa reflexión todavía dando vueltas en su mente, segura de que quería darle otro sentido a su vida y dejar de sentirse temerosa a veces frente a decisiones que tomaba. Al llegar a casa entró por el garaje como de costumbre, porque desde ahí podía desactivar fácilmente el sistema de alarma. Justo en ese momento notó una nota de Mike que le pareció muy extraña y que decía algo como que él iba a ir a la playa unos días porque estaba pasando por un momento estresante y necesitaba desconectar. Y aunque seguían ambos en contacto, eso le resultó un poco raro a Susan, porque no era normal que él le dejara mensajes así y menos una nota escrita. Pero al final lo dejó pasar y siguió con su rutina normal. Revisó rápidamente otro correo que había recibido, pero al adentrarse más en casa, algo le llamó la atención. Una de las habitaciones estaba completamente oscura. Eso era algo raro porque ella siempre dejaba las cortinas abiertas antes de salir de casa para que entrara luz natural. Pero cuando revisó, las cortinas estaban cerradas y pensó que tal vez se había olvidado de abrirlas esa mañana. Estaba a punto de ir a correr las cortinas cuando en medio de la oscuridad distinguió una silueta que se movía, que parecía ser de un hombre escondido que la observaba desde las sombras. Apenas Susan vio esa silueta en la oscuridad, su instinto fue correr, pero no le dio tiempo ni de reaccionar completamente. El hombre salió de donde estaba y se dejó ver por completo. Era un completo desconocido, con una gorra de béisbol que le cubría parte del rostro. Llevaba guantes amarillos gruesos y un martillo en la mano. Luego empezó a perseguirla por toda la casa mientras Susan corría desesperada, completamente aterrada, entendiendo en ese instante que aquel hombre no estaba ahí para robar, sino para matarla. Él era un hombre gigante de casi 2 metros de altura y unos 86 kilos. Susan apenas medía 1,60 m.
Pero lo que ese intruso no sabía era que Susan, durante todos sus años en urgencias, había desarrollado una mezcla poco común de instinto, fortaleza emocional y sangre fría. Y es que sin darse cuenta, Susan había aprendido a reaccionar bajo presión extrema, a evaluar rápidamente situaciones peligrosas y a controlar a pacientes violentos o desorientados. Nunca imaginó que esas habilidades tendrían que ser usadas para salvar su propia vida. Pero en una fracción de segundos en las que vio la silueta del hombre, su mente no se paralizó, sino que se activó. No estaba pensando en huir, sino en sobrevivir, recordando dónde tenía más fuerza, cómo usar su peso para desequilibrarlo, dónde golpear para generarle dolor o confusión. Todo eso, sumado a una determinación feroz de no morir en su propia casa, se convirtió en la razón por la que consiguió enfrentarse a ese atacante. Entonces, en lugar de escapar, Susan se dio la vuelta y, reuniendo todas las fuerzas que pudo, empujó al hombre contra el suelo. El hombre cayó y empezaron a forcejear brutalmente por toda la casa durante aproximadamente 15 minutos, empujándose contra las paredes, tirando cosas al suelo, rodando por el suelo mientras él intentaba inmovilizarla y golpearla con el martillo. En medio de la pelea, él consiguió alcanzarla con el martillo en la sien, dejándola con heridas en la cara y sangrando. Pero ella se negó a rendirse y siguió luchando con todo lo que tenía. En un momento, ella incluso lo mordió con toda la intención de dejar una marca clara en su cuerpo, pensando que si él conseguía matarla, esas mordidas sirvieran como evidencia para identificarlo después. Así que cada movimiento que hacía era no solo para sobrevivir, sino también para asegurarse de que pasara lo que pasara, él no quedara impune. Mientras seguían en el suelo y se golpeaban, Susan le gritaba preguntándole «¿Quién eres? ¿Quién te mandó a matarme?». Pero él no respondía. Solo alcanzó a balbucear que ella era muy fuerte, porque Susan le estaba dando una resistencia inesperada. Esas palabras la llenaron de aún más adrenalina, la hicieron sentir muy fuerte en medio del terror, por lo que con un esfuerzo sobrehumano consiguió quitarle el martillo y empezó a golpearlo en la cabeza repetidamente, unas 4 veces, hasta que el hombre desesperado se lo arrebató de las manos y lo lanzó lejos. Fue ese el momento que Susan aprovechó. Se lanzó sobre él, lo agarró del cuello con su rodilla y empezó a estrangularlo con todas sus fuerzas, usando sus conocimientos médicos para presionar exactamente donde dolía más, hasta que el rostro del atacante se puso azul. Sus movimientos se debilitaron y finalmente quedó inmóvil en el suelo. Es increíble pensar en toda esta situación. Después de esta situación tan intensa que acababa de vivir, Susan quedó completamente en shock por lo que había pasado y, sobre todo, por lo que ella misma había hecho para sobrevivir. Salió corriendo de la casa y se dirigió directamente a la casa de sus vecinos, donde temblando marcó el 911 para relatar con detalles lo que había sucedido. La policía llegó en pocos minutos y confirmaron en el acto lo impensable. Aquel hombre era un sicario que había irrumpido en su hogar y había fallecido por la intervención de Susan durante la pelea. A partir de entonces, los agentes empezaron a investigar de inmediato, revisando sus pertenencias, registrando sus huellas y pronto identificaron al intruso. Se trataba de Edward Huffy Sherrill, un veterano de Vietnam de 59 años, el cual, al profundizar en su vida, descubrieron, además, que, aunque en la superficie parecía una persona común, al hablar con sus conocidos confirmaron que la guerra había cambiado algo profundo en su carácter, convirtiéndolo en alguien peligroso que aceptaba cualquier tipo de trabajo sin importar cuán oscuro fuera, siempre que pagaran bien. Su historial criminal también lo confirmaba, ya que en 1991 había sido condenado a 9 años de prisión por contratar a un sicario para asesinar a su exnovia, un plan que finalmente resultó fallido. También tenía arrestos previos por agresión y otros delitos menores que lo pintaban como un sicario sin escrúpulos. La autopsia que se realizó después en su cuerpo reveló datos aún más inquietantes. Edward consumía droga regularmente y la noche en la que intentó acabar con la vida de Susan estaba bajo los efectos de la cocaína. Esta sustancia, que es conocida por generar una euforia intensa, aumentó la fuerza física, agresividad y resistencia al dolor, y que además lo había llenado de adrenalina descontrolada, haciendo que fuera aún más letal en teoría. Sin embargo, Susan, una mujer notablemente más pequeña que él, con todas esas desventajas en contra, el tamaño del hombre, la droga inducida y su experiencia, y aún así ella consiguió defenderse heroicamente
y no permitir que se cometiera el asesinato para el que había sido contratado. Aún así, las autoridades siguieron investigando a fondo, enfocándose ahora en la pregunta clave, que era ¿quién había contratado a este hombre para matar a Susan? Para ella esto generaba un miedo constante por su seguridad. Sabía que la persona detrás del plan no estaba satisfecha porque Susan seguía viva, había asesinado ella al sicario, y eso significaba que su vida continuaba en alto riesgo, con la amenaza de un nuevo intento de asesinarla. Por ese motivo, al día siguiente de todo lo sucedido, Susan, todavía con el corazón en la garganta y el cuerpo marcado por todos los golpes que había recibido, le pidió a una amiga cercana si podía quedarse con ella, porque no quería ni por un segundo estar sola ni volver a pisar esa casa que ahora le parecía una trampa mortal. Su amiga, sin dudarlo ni un momento, le dijo que sí, y juntas regresaron ese mismo día a casa de Susan a recoger algunas de sus pertenencias esenciales, moviéndose con mucho cuidado por dentro de la casa para no llamar la atención. Y al entrar al garaje, la amiga de Susan vio algo extraño. Había una maleta olvidada en un rincón y le preguntó si era suya. Susan la miró fijamente y respondió con voz firme: no, eso no es mío. Con el pulso acelerado decidieron revisar la maleta ahí mismo, y lo que encontraron adentro las dejó heladas. Había libretas con anotaciones garabateadas y en una de ellas el nombre de Mike repetido varias veces, junto a una suma de aproximadamente $200 como pago inicial y una nota precisa que decía que debían llamarlo a una fecha concreta después de completar el asesinato. Así que ahí estaba la prueba irrefutable de que Mike era el cerebro detrás de todo, un hombre en quien ella tanto había confiado. Había organizado asesinarla. Esto dejó a Susan completamente destruida por dentro porque aunque llevaban tiempo divorciados y ya no había sentimientos románticos entre ellos, solo quedaban esos favores ocasionales y la confianza construida tras tantos años, al enterarse de que Mike, el hombre con quien había compartido gran parte de su vida, había querido matarla así, sin más, era un golpe que la rompía por dentro. Hasta ese momento ella confiaba en él al 100%. Le dejaba acceso total a la casa y ahora esa traición la hacía dudar de todo lo que había creído. Para entonces el caso ya era enorme en los medios. Todos hablaban de cómo una enfermera de 51 años había sobrevivido a un sicario gigante. Una historia que era imposible de ignorar y que llenaba los titulares de todos lados, porque realmente es una historia increíble. Por lo que cuando Susan llevó la maleta a la policía y confirmaron que Mike Kuhnhausen estaba detrás de todo, salieron a buscarlo inmediatamente para arrestarlo. Y esta noticia consiguió la misma cobertura mediática que ya existía, con la foto de Mike circulando sin parar. Esto, sin embargo, le dio a Mike el tiempo justo para escaparse, pero por suerte estuvo prófugo solo 2 días antes de que lo ubicaran. Él se presentó por su cuenta en un centro psiquiátrico en Reno, Nevada, alegando problemas mentales graves, y ahí mismo las autoridades lo atraparon y lo detuvieron. Al ser capturado, Mike intentó justificarse desde el primer momento. Dijo que todo lo que había hecho era porque tenía problemas en la cabeza, y junto con su defensa trató de usar su salud mental como explicación para lo que había pasado. Sin embargo, las investigaciones ya habían avanzado bastante y se confirmó que él conocía al sicario Edward Huffey, porque lo había contratado años antes para trabajar limpiando pisos en Fantasy Adult Video, la tienda de vídeos para adultos donde Mike había estado trabajando como supervisor de limpieza. A partir de ahí empezaron a hablar, a tener más contacto, y en algún punto esa relación laboral se transformó en algo mucho más oscuro cuando Mike le ofreció dinero para que matara a Susan. Y el sicario, como ya sabemos, aceptó el trabajo. Con esto confirmado, lo siguiente que querían entender las autoridades era el motivo, ya que a simple vista parecía que Mike y Susan siempre habían tenido una relación cordial después del divorcio, así que necesitaban algo más concreto que explicara por qué él había llegado tan lejos. Porque no es que ellos se hubieran divorciado y Mike hubiera actuado como súper enfadado y así. Es que Mike y Susan acordaron terminar bien, sin odio, sin rencores, y mantuvieron el contacto, se ayudaban y así. Pero al revisar los bienes y la situación económica, descubrieron que la casa que ellos habían compartido cuando estaban casados y donde Susan seguía viviendo estaba totalmente pagada y valorada en alrededor de $300,000. Era una propiedad en una zona residencial tranquila, con calles arboladas, casas familiares de estilo clásico y un ambiente muy buscado por las personas que quieren vivir cerca de la ciudad, pero que quieren algo más de privacidad. Y además Mike todavía seguía figurado legalmente en esa propiedad.
Por otro lado, teniendo en cuenta que semanas antes Mike había perdido su trabajo, estaba desempleado, endeudado y sin muchas esperanzas de mejorar, todo empezó a encajar. Parecía que veía en esa casa una salida rápida. Y si Susan moría, él podía quedarse con la casa, venderla y quedarse con todo el dinero. Ese parecía ser el motivo principal: dinero y estabilidad económica a costa de la vida de su exmujer. Era una decisión fría, calculada y completamente opuesta a la imagen de buen tipo que mostró al principio. Con todos estos datos sobre la mesa, Mike fue llevado a juicio el 30 de agosto de 2007. Se declaró culpable de solicitar el asesinato de Susan a cambio de dinero y, en un acuerdo con la fiscalía, fue sentenciado a 10 años de prisión por el cargo de solicitación de homicidio agravado. Durante la audiencia, Susan habló frente a él y le mostró fotos de su cara llena de golpes y heridas, recordándole que él había dicho que se alegraba de saber que ella estaba bien poco después de lo sucedido, y le preguntó directamente, enseñándole las fotos, si eso le parecía estar bien. Poco después de la condena penal, Susan presentó una demanda civil contra Mike por $1.000.000 por el daño emocional y psicológico causado. Y en 2008, tras un juicio civil de 2 días, el jurado le dio la razón y le otorgaron alrededor de $53.783 en daños económicos y $1 millón en daños no económicos. Una cifra que Mike claramente no tenía ni tendría como para pagar, pero que para Susan, más que el dinero, eso le daba una cierta sensación de tranquilidad al sentir que estaba cargando con una deuda tan grande a Mike, haciendo que prácticamente quedara imposibilitado de reunir suficiente dinero como para poder contratar a otro sicario en el futuro, cerrando un poco más la puerta de cualquier nuevo intento de acabar con su vida. Mike siguió en prisión cumpliendo su sentencia, pero para Susan el trauma de lo vivido no se borraba tan fácil. A partir de allí empezó a sentirse muy insegura en todos lados, con extraños en la calle, estando fuera de casa, dentro de su propia rutina, con una paranoia que estaba más que justificada después de lo que había pasado. Instaló un equipo de seguridad especializado en su casa para prevenir cualquier situación similar, y aunque daba entrevistas a programas de televisión contando su historia, no ocultaba lo poco tranquila que la dejaba la condena de solo 10 años de Mike. Para ella eso era muy poco, y creo que para todos lo es, y le daba pánico pensar que algún día él podía cumplir su tiempo, 10 años en prisión, salir en libertad e intentar terminar con ella. Esa intranquilidad la tenía viviendo una vida bastante estresante, siempre mirando sobre el hombro, hasta que en 2014, cuando Mike estaba a punto de ser elegible para la libertad condicional, las cosas cambiaron de golpe, ya que el 15 de junio de ese año falleció a los 59 años víctima de un cáncer de próstata que lo consumió muy rápidamente en prisión. Fue solo en ese momento cuando Susan se sintió tranquila de verdad, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima, y pudo empezar a volver a una vida un poco más normal, un poco más tranquila, sin tanta paranoia, algo que hacía muchos años que no experimentaba. De alguna manera se sintió liberada, como si ese capítulo oscuro de su vida se hubiera cerrado para siempre. Y fue así como a partir de 2014 empezó a celebrar el 6 de septiembre, el día exacto en el que ese sicario entró en su casa, y pasó todo como un recordatorio personal de que estaba viva, de que había luchado con todo y había ganado, y de que podía contarlo años después. Hoy en día Susan Kuhnhausen, con más de 70 años, vive una vida mucho más serena en Portland, dedicándose a ayudar a víctimas de crímenes a través de portales como el del condado de Multnomah, donde comparte su experiencia para guiar a otros en procesos legales y emocionales. Se siente fuerte, orgullosa de su supervivencia, y aunque las cicatrices quedan, ha transformado su historia en un mensaje de resiliencia, siguiendo activa, conectada con su comunidad y disfrutando al fin de la paz que tanto le costó recuperar. Después de todo lo que vivió, Susan comprendió que la frase que había leído aquel día, esa idea de vivir la vida sin miedo, no era solo un pensamiento en vano, sino una invitación a recuperar su propia historia. Y aunque el camino estuvo marcado por dolor, procesos legales, paranoia y una recuperación lenta, también estuvo llena de pequeñas decisiones que la fueron llevando de vuelta a sí misma. No buscó ser vista nunca como una heroína ni como una sobreviviente excepcional, pero lo fue. No por la violencia que enfrentó cuando ese sicario fue a matarla, sino por la manera en que eligió seguir adelante después de todo. Hoy, desde la tranquilidad que tanto le costó recuperar, Susan vive con una certeza muy clara, y es que el miedo puede tocar a cualquiera, pero no tiene por qué quedarse para siempre. Y esto es exactamente lo que hizo ella.
Esto es todo sobre el caso de Susan Kuhnhausen, que es un caso impactante y que parece sacada de una película. Dejad en comentarios qué opináis sobre este caso, si lo conocíais. Yo no lo conocía y la verdad es que cuando lo leí me quedé muy impactada, porque es muy impactante leer que una mujer de 51 años, enfermera, pequeñita, sobreviva a un sicario que de primeras ya es un sicario, es decir, es una persona violenta que ha asesinado, que no tiene ningún reparo en asesinar, enorme, que encima estaba drogado en ese momento. Y es increíble también cómo funciona la mente, por el hecho de que Susan había desarrollado la habilidad de enfrentarse a situaciones extremas, de presión extrema, estresantes, en la que uno la mayoría de veces se paraliza un momento, ¿sabéis? Que no sabes qué hacer, como que son situaciones en las que uno no sabe qué hacer. No es que uno no sepa qué hacer, sino que el cerebro se paraliza la mayoría de veces, te impactas, te quedas en shock. Pero ella, al trabajar en urgencias, se le había activado esa habilidad de reaccionar rápido y saber lo que hay que hacer. Así que realmente es un caso increíble. Y bueno, si os ha gustado este caso, no olvidéis dejarme un me gusta, suscríbete a este canal si te gusta este tipo de contenido y no lo estás. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!